Escuchas sectorfm.com. Master Mix. Después de un año de arduo trabajo, nos merecemos un día entero de fiesta. Durante 52 semanas, en sectorfm.com, escuchaste Master Mix. Cada semana un capítulo nuevo, más de una hora de música mezclada con lo más in de las esencias bailables. Master Mix durante 52 semanas. Ha sido un año imparable. Escucha bien. El domingo 31 de diciembre, todo el día desde las 10 a.m. revive la música presentada en Master Mix. Más de 12 horas de música mezclada al estilo de sectorfm.com. Master Mix es el broche de oro perfecto para cerrar este 2023. En Sector FM, Master Mix, domingo 31 de diciembre, desde las 10 a.m. en sectorfm.com. Te lo mereces. Ya a las 7 de la tarde con 6 minutos en la capital de la República Mexicana, y tengo en la línea telefónica a la maestra Marta Patricia Carrillo Núñez. Maestra, ¿cómo te va? Muy buena tarde, bienvenida a sectorfm.com. Hola, buenas tardes. Pues Gerardo, qué gusto escucharnos nuevamente aquí a la audiencia. Gracias por permitirnos un espacio más en esta esfera legislativa. Muchísimas gracias, querida maestra. También te está en la línea telefónica el maestro Ernesto Texcocano Hernández. Querido amigo, ¿cómo te va? Buena tarde, bienvenido a sectorfm.com. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Y pues muy contento de estar un lunes más de esfera legislativa. Muchísimas gracias, amigos. Bueno, pues hemos visto en estos últimos días cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha entrado, yo lo veo así, aunque hoy dijeron que no había tal, pero yo lo veo así, ha entrado en una crisis, y una crisis que, bueno, pues yo creo que también está alentada desde Palacio Nacional por este asunto de las instituciones. Hay dimes y diretes, se ha pedido la renuncia del magistrado presidente y todo ello, pero yo quisiera empezar con la maestra Marta Patricia Carrillo Núñez para preguntarte, maestra, ¿qué es el Tribunal Electoral? ¿Cuál es la importancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Estamos en un proceso electoral, y bueno, pues este asunto del tribunal, pues ¿para qué nos sirve? Yo quisiera nos pusieras un poco en contexto para que todos pudiéramos estar en el mismo canal de qué es y para qué sirve este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestra. Sí, pues mira, antes recordarán que existía un único partido hegemónico en México. Ajá. Entonces, como existía un partido hegemónico, no había duda, o por lo menos las dudas eran internas dentro de un grupo parlamentario sobre las elecciones o sobre las formas de designar a candidatos. Pero con el paso del tiempo, cuando empieza la división del partido hegemónico, empiezan ya estas pugnas de decir, no, pues tú no ganaste, gané yo. Y entonces se crea por ahí de 1986 hasta el 1986, fueron 10 años de transformación del ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Para qué se creó en ese momento? En ese momento todavía teníamos a un partido en el poder, pero ya había divisiones internas del partido. Entonces, este Tribunal de lo Contencioso, que se llamó ahí en 1986, se creó para encauzar los conflictos durante el régimen del partido hegemónico. Pero, dado que empezaron a crearse nuevos partidos políticos teniendo más presencia política a nivel nacional, las autoridades determinan que se necesita una instancia especializada para poner orden y para resolver controversias. Entonces, actualmente este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación básicamente tiene 3 tareas. La primera
es resolver controversias en materia electoral. La segunda es proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. Y la tercera es impartir justicia en el ámbito electoral. Son tres, digamos, puntos que pueden resumir varias de las situaciones que hace este tribunal. ¿Cuáles son las resoluciones? A lo mejor si lo decimos así suena raro, pero ¿qué resoluciones ha tomado el tribunal que han favorecido como el ambiente democrático en el país? El tema de la designación de candidatos con paridad de género fue un tema que decidió el tribunal. Entonces, esto es un gran avance. Muchas de las ahora candidatas o servidoras públicas en su momento se vieron favorecidas por este fallo que dio el tribunal de que los partidos debían introducir en sus planillas y en sus listas para votación a mujeres. ¿Qué otra determinación del tribunal es conocida? Pues, por ejemplo, ahora que el presidente le ha dado por ocupar las mañaneras como para hacer propaganda, el tribunal ha determinado que debe cambiar el contenido de las mañaneras porque está ocupando el espacio público de televisión y de radio para hacer campaña y eso está prohibido. Y entonces le ha prohibido y le ha pedido cambiar el contenido de las mañaneras. Cosa que, oye, perdón que te interrumpa, cosa que a Andrés Manuel pues no le ha gustado, ¿no? Hay que recordar aquel famosísimo, todavía cuando Enrique Peña Nieto era presidente, al diablo con las instituciones, y al parecer lo que ha hecho Andrés Manuel pues es eso, al diablo con las instituciones desde que comenzó en 2018, Marta, y que el tribunal le diga a Andrés Manuel López Obrador que no tiene que hablar de tal o cual cosa, pues incluso ocasiona la mofa, ¿no? No solamente la molestia, sino la mofa y la burla de lo que le puedan decir los magistrados del tribunal a Andrés Manuel López Obrador, Marta. Sí, claro, o sea, justamente este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se suma a las instituciones a las que el Poder Ejecutivo pareciera que les afecta y entonces empieza a atacarlas. ¿Por qué digo esto? Porque las elecciones de 2018 fueron unas elecciones muy pesadas en donde la coyuntura del país iba a necesitar de este tribunal, porque este tribunal tiene que ser imparcial. En 2018 este tribunal recibió alrededor de 18,053 impugnaciones, porque estaba muy cerrado, porque en ese momento se necesitaba garantizar la objetividad de las elecciones, y 2018 fue el año electoral donde este tribunal recibió el mayor presupuesto. Entonces sí garantizó las elecciones, sí garantizó la competencia entre todos, pero ¿qué pasa si hacemos un análisis del presupuesto del tribunal a partir de 2018 a la fecha? El presupuesto de este tribunal ha ido en picada. Entonces, por lo menos de fuera, eso es una lectura personal, es a todas ellas, ya una vez que yo ya estoy en el poder, esas instituciones que sirvieron para la apertura democrática ya no sirven porque me estorban ahora para quedarme en el poder. Entonces empezó a haber afectaciones presupuestales. ¿Cuál es la preocupación del contexto que nos ponías tú al inicio de lo que está pasando en el tribunal? Que justo tenemos la elección más grande que ha habido en el país el próximo año. Van a renovarse, ya lo habíamos abordado aquí en otras esferas legislativas, van a renovarse más de 19,000 cargos públicos, 9 gobernaturas y más todos los congresos locales, y esto implica que es la elección más grande que ha habido en el país. De hecho, este propio tribunal tiene un área de planeación y ellos esperan, derivado de las impugnaciones que hubo en 2018, que el año próximo va a haber alrededor de 18,626 impugnaciones. Es un cálculo aproximado que ellos están haciendo, y por eso es tan importante tener un tribunal electoral que tenga a todos los magistrados en primer lugar, pero también que tenga esta independencia
para de verdad garantizar los derechos político-electorales tanto de las personas que van a participar como candidatos como de la ciudadanía. Porque muchas de estas impugnaciones las hacen los partidos políticos, pero también hay impugnaciones y denuncias que hace la propia ciudadanía. Por eso es tan importante que este tribunal pues quede blindado. Tiene una larga historia y un poquito empecé con lo histórico, porque efectivamente el tener un tribunal que te permita resolver cualquier controversia siempre es garantía de estabilidad en cualquier elección. Y últimamente lo que hemos visto en este sexenio es que ha habido una polarización enorme entre grupos parlamentarios o entre coaliciones y el Frente Amplio, que lo que han generado es mucho conflicto. Entonces, por eso se prevé que las impugnaciones sean alrededor de 18,600. Y en este sentido, pues es importante tener un tribunal que esté funcionando correctamente. ¿Cómo se compone este tribunal? Este tribunal se compone de una sala superior que está compuesta por 7 magistrados. ¿Y cuál es la importancia de esta? Que esta sala superior es la que resuelve controversias electorales y la impugnación presidencial y de las gobernaturas. Mencionaba en un inicio que son 9 gobernaturas las que se van a renovar y viene la elección presidencial. Entonces, esta sala superior es la única que puede, digamos, declarar la validez o del presidente o la nulidad de su elección. Pero la propia ley la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que para que esta sala funcione debe tener al menos 6 de sus integrantes. Son 7 y actualmente tenemos 2 vacantes. Entonces esto pues ya es un escándalo porque el proceso electoral empezó el 20 de noviembre. Idealmente tendríamos que tener tanto el INE como el tribunal deberían tener a todos sus elementos funcionando, más teniendo en consideración las elecciones tan grandes que vienen el próximo año. Pero la preocupación nace de que el proceso empezó el 20 de noviembre y al día de hoy todavía hay 2 vacantes en esa sala superior. Esto significa que si alguien pidiera la nulidad de la elección o incluso para declarar la validez, pues está faltando al menos un magistrado más para que pueda funcionar. Y entonces pareciera que el Ejecutivo Federal pues, está apostándole como a que no funcione, por cualquier cosa se atora, no haya un árbitro que pueda poner orden en las elecciones del próximo año. Además de esta sala superior, el tribunal cuenta con 5 salas regionales. Estas 5 salas regionales, cada una tiene 3 magistrados. Y estas se especializan en resolver los procedimientos sancionadores. Y hay una sala especializada. Esa sala especializada básicamente se encarga de la fiscalización de los partidos, es decir, de revisar la propaganda y los actos anticipados de campaña. Y su objetivo es garantizar la legalidad y la equidad en los procesos electorales. En todas estas hay falta de nombramientos. Pero insisto, digamos como el más obvio es ahorita la sala superior por el tema de que se renueva la presidencia el próximo año. Entonces esto es súper, súper importante porque ya vemos que ahora que se bajó Samuel García de la contienda, digamos como que la competencia va a estar entre 2 mujeres que representan 2 fuerzas políticas. Y entonces por eso se prevé que las impugnaciones van a estar difíciles. Ahorita no tengo un cálculo, pero tan solo al día de hoy el INE ya recibió un montón de demandas entre los partidos que se hacen por actos anticipados de campaña. Y entonces, por eso es que, de hecho, la sala superior está proyectando que a lo mejor más de 18, no, a lo mejor serían hasta más de 20,000 las impugnaciones por cómo ve que el ambiente se está tornando rumbo a las elecciones el próximo año. Una reflexión, maestra Marta Patricia, maestra en Innovación Social y Economía Solidaria. Una reflexión, un par de reflexiones. Primeramente, tenemos más de un año en precampaña.
bueno, más de un año, yo creo que sí, como un año que se ha comenzado a hablar de este proceso electoral, no en otras esferas, sino en la esfera más alta de México, que es la presidencia de la República. Y si el Tribunal Electoral, bueno, pues su facultad es justamente señalar, puntualizar estos actos anticipados de campaña, bueno, que no vengan a decirnos que lo que hicieron primeramente no es un acto anticipado de campaña, cuando desde Presidencia de la República, desde hace como un año más o menos, empezó Andrés Manuel a hablar de ello. Y se agudizó este tema, bueno, pues lo vimos, ¿no? Este medio año, por lo menos estos últimos 5 meses, ha sido tema de todos los días y tema de señalamientos. Entonces, bueno, que no vengan a decirnos tampoco que el gobierno no es igual. Bueno, me parece que no es igual, definitivamente. Ya en el momento, Marta Patricia, de querer atacar a estos órganos autónomos, porque es un órgano autónomo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, lo que se pretende no es ser como los otros, sino ser peores, ¿no? Porque al fin del día usas el poder ejecutivo y todo el poder que tienes para entonces socavar la autonomía de instituciones como el tribunal. Y como decía hace un ratito, ¿no? Incluso mofarse de los señalamientos, maestra Marta Patricia. Sí, efectivamente, lo que señalas es en lo que hay que poner muchísima atención, porque pareciera que incluso hay una apuesta a desestabilizar, insisto, a este árbitro en un contexto en el que la verdad nos urge tener a este árbitro que dé certeza a las elecciones, sobre todo porque vienen en juego muchas cosas, muchos cargos de elección, pero también la composición del Congreso, en donde ahora parece ser que las fuerzas políticas no solo están tirando como toda la carne al asador para la presidencial, sino que están haciendo una estrategia en donde las legislaturas locales y los espacios en el legislativo federal les estás dando cierta relevancia, porque lo que no quieren, por lo menos la oposición, es que el partido en el poder siga reproduciendo y que tenga los mismos números para empezar a mermar las instituciones que, más allá de favorecer la democracia, pues en realidad están mermándola. Un tema muy interesante, es un tema que atañe, maestro Ernesto Texcocano Hernández, a todas las esferas, es un tema que obliga al análisis y es un tema, maestro Ernesto Texcocano, que como bien decía la maestra Marta Patricia, es un tribunal que está conformado por 7 magistrados. Vimos que la semana pasada el presidente del tribunal, Rey Rodríguez Mondragón, dio su informe de actividades anual y bueno, fue desdeñado. Parte de elementos del tribunal se fueron a desayunar esa mañana e incluso postearon al tiempo que el presidente estaba dando su informe de actividades, postearon en cuenta de X una foto diciendo, pues nosotros aquí desayunando, ¿no? Hay 7 magistrados, maestro Ernesto Texcocano, ahorita hay 5, faltan 2, es un tema que no se le ve como para cuando ya la siguiente semana termina esta legislatura y es una crisis tremenda. ¿Por qué hay 5 nada más de 7, maestro? ¿Y desde dónde viene esta crisis del Tribunal Electoral, maestro en periodismo político Ernesto Texcocano Hernández? Sí, sin duda es el Tribunal Electoral más importante que tenemos, ¿verdad? Digamos, no es cosa menor la presidencia del tribunal y su integración. A mí me gustaría hacer una recapitulación muy rápida de cómo fue que se integró este tribunal, porque parece a veces que tenemos una memoria muy corta, ¿no? Y se nos olvidan ciertos eventos que dieron pie primero a la integración del tribunal y después los perfiles que han estado ahí, pero también a varias crisis que ha atravesado el tribunal. En octubre de 2016, habría que recordarlo, que este tribunal fue integrado por la legislatura que venía de lo que fue el Pacto por México, es decir, aquella legislatura 63, en donde los grupos parlamentarios que tenían la mayoría por aquel entonces, el PRI, PAN y el PRD, pues tuvieron que hacer una serie de negociaciones para buscar los perfiles más idóneos que integraran este tribunal.
y en consecuencia pues se optó por elegir a los 7 que lo integraban antes que concluyera el periodo de 2 de ellos, y por aquel entonces, y recuerdo muy bien que fue muy complejo el proceso de elección de de las magistraturas que estaban en disputa, porque sabían bien que lo que venían a resolver en una elección presidencial, la del 2018 y unas antes de 2017 en el Estado de México. En ese sentido, los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo y trataron de sacar ciertos perfiles que de cierta forma pues representan, porque esto también hay que decirlo, ¿no? O sea, los partidos políticos son los que terminan eligiendo a los integrantes de este tribunal, pero lo que se ha buscado o se ha intentado buscar a lo largo del tiempo es que sean perfiles que en primera tengan el conocimiento suficiente para poder tomar decisiones en su momento, pero también que estas decisiones sean encaminadas y estén en el marco de la ley para poder determinar quiénes son los ganadores. Es el tribunal que, insisto, tiene el mayor peso en las elecciones en nuestro país, es decir, es el que va a calificar la siguiente elección, que no va a ser cosa menor. No solamente yo diría que es la más importante o la más grande, sino que está en disputa, digamos, la conclusión de pues sí, de una clase política que está ya concluyendo sus trabajos, como es el caso del propio presidente, que pues nos guste o no nos guste su actuar, pues es un hombre que pues que se tendría que observar como un punto de inflexión desde su irrupción como opositor hasta la conclusión de la obtención del poder político, y esto pues está en disputa. Ahora bien, estos perfiles que se eligieron en 2016 tenían una periodicidad bien definida, que después, esto también hay que decirlo porque el tribunal como tal siempre ha estado, no en constantes crisis, pero ha sido muy convulso. Después de que se nombran, ese octubre de 2016, el tiempo o periodo para el cual fueron elegidos se modificó. Y esto quiere decir, ¿por qué se modificó? Porque se les amplió a algunos de ellos el periodo por el cual deberían estar. Entre ellos, pues, primero se nombra a Yanino Talora, que fue una magistrada que también tuvo muchos problemas en su presidencia. De hecho la tuvieron que remover. No sé si recuerdan por ahí la elección de 2019, donde pues la candidatura de la entonces gobernadora Marta Erika Alonso obligó a que pues se hicieron una serie de impugnaciones. Se optó por darle a ella la victoria por un margen mínimo de votos sobre su competidor Miguel Barbosa, y ella, que fue elegida con 96 votos en ese 2016, pues tuvo una presidencia muy compleja. Ahorita hablaremos de cómo fue removida de esa presidencia que dura 4 años y no concluyó su periodo. Después también se eligió a Mónica Soto Fragoso con 97 votos, Felipe de la Mata Pizaña con 96, y ellos durarían en su encargo, o están durando en su encargo, hasta el 31 de octubre del 2025. Felipe Alfredo Fuentes con 96 votos, Reyes Rodríguez Mondragón, que es el actual presidente, se había elegido hasta el 31 de octubre del 2022, y José Luis Vargas Valdés tuvo 26 votos, y Infante González 88, y ellos iban a concluir el 31 de octubre de 2019. Pero hubo una ampliación, una reforma a la ley que permitió que su periodo se ampliara y concluyera de la siguiente manera. José Luis Vargas y Indalfer Infante iban a concluir el 31 de octubre de 2019, pero se les amplió y terminaron el 31 de octubre del 2023. Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón se les amplió hasta el 31 de octubre del 2024. Es por eso que el actual presidente pues le tocaría llevar o calificar la elección presidencial del siguiente año. Ahora bien, yo me refería a una serie de crisis que hubo en el tribunal a lo largo de este tiempo que se fueron nombrando a estos magistrados, y en ese momento se había
había elegido a la la magistrada Yanino Tálora como presidenta del tribunal, pero ella movida por esta cuestión que les comentaba de la elección de Puebla, donde se eligió a la candidata y después gobernadora Erika Alonso, quien fallecería el 24 de diciembre de 2019. Cuando se calificó esa elección hubo una serie de impugnaciones muy fuertes, hubo una presión muy, muy fuerte sobre el tribunal y en específico sobre la presidenta, que votó a favor de que se le diera el triunfo a Erika Alonso, lo que concluyó en que tuviera que renunciar al cargo de presidenta. Esto es muy importante porque fue la primera presidenta que se le obliga a renunciar y en consecuencia se tiene que nombrar a un presidente interino que iba a nombrar o iba a tratar de pues hacer ciertas negociaciones entre las propias magistraturas para que pudieran en su momento designar al otro presidente. Recordaremos que se nombra otro presidente que es Vargas Valdés, que yo pienso que fue recordado por una serie de señalamientos que se le hicieron, que le decían el magistrado billetes, no sé si se recuerda por ahí, una situación muy lamentable también para el tribunal, porque pues hubo un señalamiento de corrupciones muy fuerte, por medios de comunicación nos enteramos que esos señalamientos tenían que ver con una cantidad de dinero exorbitante. ¿Y qué pasó después de esto? Bueno, pues también renuncia a la presidencia, se nombra un interino que es Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien el 1 de septiembre del 2021 tendría que ya haber hecho el proceso de elección del nuevo presidente. ¿Quién es ese nuevo presidente? El actual presidente del tribunal. Entonces parece muy enredada esta situación y lo que quiero señalar y que quede más o menos claro de todo esto es que el tribunal ha atravesado una crisis o varias crisis muy fuertes. No es la primera crisis que está atravesando, sin embargo, esta como es la antesala de la votación para el 2024 y todo lo que está en juego, y no solo eso, sino que hay 2 vacantes, 2 nombramientos que no se han realizado, va a poner en jaque la siguiente elección y nos muestra otra vez de manera muy triste, pero es una muestra muy clara de qué tan frágil puede ser nuestra democracia, considerando que pues hemos visto en reiteradas ocasiones que desde el Ejecutivo Federal se lanzan contra todos estos órganos de los cuales no tiene completo control y se les tacha de corruptos, de que son una serie de, más bien los que los integran no representan al pueblo, en fin, ya sabemos esta serie de argumentos o falacias que se les señala. Sin embargo, nos deja muy, muy claro que nuestra democracia sigue siendo muy frágil y que a la luz de una crisis como la que se está viviendo, en la cual se intenta remover al presidente del máximo tribunal electoral, pues lo que nos está dejando ver con toda claridad es que tendremos una elección muy compleja, pero que lo que está en disputa es el árbitro que va a concluir dándole el triunfo o inclusive puede en algún momento pues quitar al ganador o pues hasta tumbar la elección, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que lo que podemos observar hasta el momento? Que hay una disputa muy fuerte por la presidencia del tribunal, pero en sí por el tribunal. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de que remuevan al presidente? Pues es que también está en juego lo administrativo y el tribunal en su interior, es decir, todas aquellas posiciones administrativas que dependen de la presidencia y que en algún momento pudieran pues verse beneficiados un grupo político de esas posiciones. Recordar, maestro Ernesto Texcocano Hernández, Marta Erika Alonso era esposa del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Ellos 2 fallecieron en un vuelo, en un accidente de helicóptero el 24 de diciembre. Justamente van a cumplirse 5 años de este trágico accidente, que posteriormente mencionabas también a Miguel Ángel Barbosa, también en paz descanse. En aquel
momento, bueno, pues él había sido candidato a la gubernatura de Puebla y le había costado la gubernatura. Él había caído en las elecciones ante justamente Marta Erika Alonso, y posteriormente, después de que fallecieran ellos dos, Marta y Rafael, Miguel Ángel Barbosa había dicho que los había castigado Diosito por corrupto. Te acordarás de esa pésima declaración que se queda ahí en el tintero. Solamente era para recordar un poco a nuestra audiencia de quién estabas hablando. Estabas hablando de Marta Erika, esta persona que era esposa de Rafael Moreno Valle, que fallecieron en aquel momento, maestro Ernesto Texcocano Hernández. Vaya, entonces sí vemos una crisis. El día de hoy han salido a decir los magistrados, incluso el mismo Reyes Rodríguez, que no hay una crisis en el Tribunal Electoral, que hay unión, que hay algunas diferencias, pero que hay unión. Con lo que estamos escuchándote a decir, tanto a ti como a la maestra Marta Patricia, bueno, pues Ernesto Texcocano Hernández, no podemos no pensar en una crisis en esta institución autónoma. Y vaya, el poder político que se juega el próximo año es sumamente grande como para entonces acomodar las fichas de acuerdo a lo que dice y a lo que está previendo Andrés Manuel López Obrador, y el no tener este cuerpo completo de los magistrados, bueno, pues orilla da pie para que no me digan que no hay crisis cuando ni siquiera está completo el cuerpo de magistrados. Ernesto Texcocano Hernández. Sí, es muy peligroso y sobre todo es algo de lo cual debemos de estar como muy alertas de cómo se dirime este conflicto existente, porque yo insisto, no es un tribunal que no haya atravesado por otras crisis y otros conflictos tan amplios, como podemos observar cómo fueron removidos los otros, la presidenta y el presidente, que no concluyeron con con el periodo para el cual deberían de haber o fueron elegidos, ¿no? Entonces es importante siempre tener en cuenta como estas dinámicas que se dan al interior de pues estos órganos que representan por sus decisiones, por las facultades que tienen, representan o tienen una gran responsabilidad en nuestra democracia. Ahora, como bien lo decía la maestra Marta Patricia, lo que viene en puerta y lo que estamos observando ahorita ya, pues es el conflicto de las elecciones del siguiente año. Tal es así que, bueno, este tribunal también califica la senaduría, las diputaciones plurinominales, y pues esas también van a estar en disputa. ¿Por qué? Porque ha habido una serie de violaciones a la ley desde la precampaña, que le llaman ahorita, por todos, o sea, aquí han entrado todos en juego porque ha habido una serie de pues manipulaciones al texto y de interpretaciones, por ahí algunos recovecos. Recordemos tan solo lo que pasó la semana antepasada, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en Nuevo León, que pues un gobernador que hacía unas interpretaciones de la ley como si fuera tribunal, y en fin, y esto nos lleva a que como sociedad, si queremos mantener nuestro sistema democrático medianamente estable o pues funcional, es importante que se defiendan no solamente los perfiles que van a integrar al tribunal, sino que la institución como tal siga funcionando y que no esté, pues digamos, también que no esté en disputa en los procesos electorales, porque, pues como ya lo estamos viendo, parece una avalancha que se le fueron encima al presidente para tratar de quitarlo de la presidencia, y pues obviamente esto va a tener como resultado pues una serie de implicaciones en el siguiente proceso electoral, ¿no? Entonces es muy, muy importante no perder de vista lo que está ocurriendo en este tribunal, pero también tener en cuenta el antecedente de por qué llegamos a esta situación y cómo ha existido por parte, pues sí, del Ejecutivo Federal esta intentona de tratar de dejarlo inoperante desde los nombramientos, pero también en el recurso económico. Como bien lo mencionaba la maestra Marta Patricia, le han quitado tantos recursos que hasta podemos decir lo que la intención es dejarlo inoperante por dos fuentes, ¿no? La primera es al no designar al tribunal completo, y la segunda, pues por medio de los recursos económicos.
Maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, hemos platicado aquí la situación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta intentona de dejar cojo, de dejar sin el cuerpo completo de magistrados a este tribunal. Estamos también hablando de el INAI, que bueno, pues por meses hemos visto que no se han dignado también a tener completo el cuerpo de elementos que tienen que estar al frente del Instituto de Transparencia. Preguntarte una reflexión, maestra, pedirte tu reflexión sobre qué persigue Andrés Manuel López Obrador con esto. ¿En qué le beneficia? En tener el control del tribunal, porque bueno, pues hay una división de poderes en México, son 3 poderes que tienen que tener su autonomía y tienen que tener que son para tener un contrapeso. Andrés Manuel pretende hacerse de ese poder también. ¿Cómo lo ves? Porque enfrente tenemos las elecciones. Si bien ya platicamos el contexto histórico, y basado en la ley y en los estatutos que rigen cada institución, estamos estableciendo aquí para qué sirven, cómo funcionan, para qué son. Preguntarte tu reflexión, ¿por qué le molesta tanto a Andrés Manuel estas instituciones? ¿Qué pretende Andrés Manuel con no tener a los tribunales completos para que entonces se garantice un 2024 lo más cercano a una democracia, maestra? Sí, pues al menos la lectura que se da respecto a cómo reacciona el presidente con la autonomía y con instituciones que son independientes, pareciera que lo que le molesta es cualquiera que piense diferente de él. Incluso vemos dentro de su propia administración personas que llegaron convencidas de que iba a haber un cambio y cuando empezaron a operar y empezó a pedirles cosas de las que los funcionarios creían que iba en contra de, un ejemplo de ellos es Carlos Ursúa. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a convertirse en enemigos de quien los nombró y empezó también él a sacarlos de su gobierno y a señalarlos como parte de la mafia del poder. Entonces, pareciera, por lo menos en esta lectura, que en realidad lo que el presidente no quiere son instituciones que le hagan contrapeso, porque él siente que el contrapeso es llevarle la contraria. Y creo que ese es un problema que tiene el Ejecutivo actual, en donde se toma las cosas personales, o sea, no piensa que está ocupando la titularidad de un poder, piensa que está en el poder que va a determinar o que va a subordinar a los otros 2 poderes. Nada de lo que le haga contrapeso le parece. Por eso es que ha hecho mucho énfasis, o en estas campañas él está haciendo énfasis en que también se deben votar los congresos a favor del grupo mayoritario, porque siente que si no, le estorban para hacer las modificaciones que quiere. Lamentablemente, esta situación nos pone de relieve también las deficiencias en las instituciones y de repente también en los perfiles. Es difícil seleccionar perfiles idóneos porque no solo deben contar con capacidad técnica, sino también el INAI y el propio Tribunal Electoral lo que necesitan son personas que sean capaces de trabajar como órganos colegiados. ¿Qué es lo lamentable ahora con el Tribunal Electoral? En realidad, en vez de ocuparse los medios oficiales internos para negociar, hace de 5 días para acá ha habido una cuestión de dimes y diretes a través de Twitter, ahora la plataforma X, en donde se están acusando, ¿no? De hecho, el propio presidente, o sea, ante la petición de Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata de que renuncie Reyes Rodríguez, lo que hizo fue sacar en Twitter un comunicado dejando pues constancia de cuáles son las medidas administrativas que ha tomado. Y entonces, ¿qué parece de escándalo? Digo, yo no sé si está sucediendo porque habría que revisar las cuentas, pero lo que dice es que básicamente modificó las reglas para que no hubiera pasajes de clase y de categoría business para los magistrados y que la disposición de vehículos se las limitó también
y lo mismo que los pagos en peajes y carreteras. Y entonces, por lo menos así igual de lo que dice Reyes Rodríguez en Twitter, pues reculan los otros magistrados y dicen, no, ¿sabes qué? Sí, vamos a ver la renuncia, pero vamos a platicar, ¿no? Y entonces, lo lamentable es que se combina la percepción que tiene el Ejecutivo Federal de que estas instituciones le estorban con el propio funcionamiento o perfeccionamiento que deberían tener las instituciones y con los propios emociones y decisiones tomadas desde el estómago de algunos de los funcionarios. Entonces, no sabemos exactamente a la fecha qué está pasando, pero parece ser que estos días han sido suficientes para que los magistrados en funciones se den cuenta que su actuación, tanto mediáticamente como en la cúpula política, pues no está siendo lo ideal y que los únicos afectados, además de ser ellos, es la propia institución. Pero tienen que pasar estas cosas para que ellos se den cuenta cuando, insisto, pues en realidad su objetivo es garantizarle a los mexicanos los derechos político-electorales. Y entonces, cuando se enfrascan en este tipo de situaciones, pues en realidad no ayudan y abonan a que dentro de la percepción de la ciudadanía también se perciba algo negativo en esta institución. Y lamentablemente lo mismo está pasando en el INAI. El INAI, que efectivamente hace una tarea fundamental de protección de datos personales, de actividades de acceso a la información para que todos estemos informados, también tiene problemas internos muy desafortunados en donde los ya no son comisionados, pero antes eran comisionados y hicieron mal uso de los recursos públicos. Y ahora, bueno, cuando dejaron de ser comisionados, los nombraron directores dentro de la misma institución, lo cual yo creo que pues no sería lo correcto, porque ellos cumplen con una misión, no tendrían por qué haber ocupado direcciones, pero estas decisiones que a lo mejor se hacen con una buena intención, pero que finalmente terminan perjudicando más a la institución, son lo que debe medirse. Dentro de las características, que esas no las vamos a encontrar en ninguna ley, pero que deberían evaluarse para ser servidores públicos, además de la integridad, pues es la prudencia, ¿no? Porque de verdad, yo entiendo que de repente trabajar en organizaciones es complejo, pero tomar decisiones desde el estómago pensando que lo que se hace al interior no va a salir a la luz, finalmente afecta a toda la institución y las consecuencias, como lo vemos en el caso del Tribunal Electoral, pues pueden ser mayúsculas, ¿no? Como bien dices, maestra Marta Patricia, ha publicado un comunicado hoy Reyes Rodríguez en el que, bueno, pues manifiesta su intención de seguir presidiendo este organismo y vaya, se manifestará sobre su decisión. Ahora mismo en su cuenta de X ha manifestado su decisión de seguir. Sin embargo, estará abierto a escuchar al resto de sus compañeros en una nueva sesión que se pospuso desde el día 7 de diciembre. Hay que recordar que el 7 de diciembre había una sesión en el tribunal, esta fue suspendida, dijeron unos minutos y al cabo de unos minutos dijeron no, se suspende de manera indefinida y vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces, hasta el momento, hasta donde sabemos, no hay fecha para continuar con esta sesión que se suspendió el pasado 7 de diciembre y es ahí donde, bueno, pues se seguirá retomando este tema de la renuncia. Por otra parte, maestro Ernesto Texcocano Hernández, está el tema de las 40 horas, el dictamen de las 40 horas, que ha sido, bueno, todo un tema, maestro. Sí, digamos, de los temas con los que va a concluir la legislatura como más más candentes, ¿no? Digámoslo así, que se han mantenido, pero que con toda sinceridad parece que hay una situación ahí en disputa. Solamente para concluir de manera muy breve, me gustaría señalar del tema anterior que estábamos viendo del tribunal, solamente muy breve. Por ahí del 2008 se publicó un libro que quizás no a todos les guste, y hubo mucha gente a las que le gustó muchísimo, que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, de Steven Levistick y Daniel Ziblatt. A muchos autores, inclusive yo he tenido algunos maestros que lo señalan, no les gusta mucho, pero me parece importante señalar que en el libro como tal
muestra cómo ciertos personajes, autócratas sobre todo, utilizan las crisis económicas o los desastres o desastres producto de desastres naturales como aquellas, vamos a decirlo, aquellos aspectos que les permiten cambiar o modificar la democracia. Y el libro decía con claridad que las y los ciudadanos, a pesar de que están viendo que la democracia se les está desmantelando, no son capaces de observar esos cambios o esos pequeños o grandes cambios producto de esas crisis que dan al traste a sus instituciones y terminan por demolerlas y dejarlas sin funcionamiento, es decir, prácticamente las van destruyendo desde dentro, aún a pesar de que estos autócratas llegaron con las reglas que establecía la democracia. Solamente me gustaría como señalarlo, si alguien quiere darle una revisada al libro, tiene cosas interesantes, no estoy del todo tan seguro de que los autores tengan toda la razón, pero es una buena referencia. Y respecto a lo del tema de las 40 horas, ya habíamos hecho una esfera legislativa de este asunto en particular y me parece importante retomarlo en función de que va a ser el tema con el que va a concluir este periodo ordinario de sesiones y va a ser uno de los asuntos a tratar que no sabemos si lo vaya a querer pues lanzar la Junta de Coordinación Política a discusión el día de mañana, porque hay que recordar que la Cámara de Diputados y el Senado de la República están sesionando de manera presencial, por lo menos la Cámara de Diputados de manera presencial los días martes y los días miércoles de manera semipresencial, es decir, por estos dispositivos en donde ya se puede hacer votaciones, inclusive participaciones de las y los legisladores a través de dispositivos móviles, y una reforma constitucional como la que se pretende hacer para las 40 horas requiere que sea una sesión presencial y que se haga la primera lectura forzosamente y después en otra sesión se ponga a discusión el dictamen. Entonces, en este sentido, si se llegara a poner a discusión, tendría que ser el día de mañana, martes, forzosamente, y se tendría que cerrar la sesión para la cual está convocada el día de mañana a las 11, convocar a una nueva, puede ser el mismo día o el miércoles en sesión presencial, para ponerlo a discusión. ¿Qué es lo que podemos observar de todo lo que se ha dicho? Pues es un procedimiento atropellado, el procedimiento parlamentario que ha llevado la Comisión de Puntos Constitucionales, llevó a cabo una serie de foros de Parlamento Abierto, lo denominaron de Parlamento Abierto, donde pues ya como lo comentamos se pusieron a consideración muchos elementos por parte del sector empresarial, los sindicatos y el gobierno, así como las y los legisladores, para tratar de tener una redacción lo más adecuada posible y de acuerdo a las circunstancias y a las condiciones económicas del país. Después de esos foros se hizo un dictamen, se aprobó en la comisión y se turnó al pleno a la mesa directiva para su discusión y votación. Sin embargo, la presidenta de la mesa directiva la semana pasada regresó ese dictamen en una cosa que pues no está reglamentada así en la ley orgánica ni en el reglamento de la Cámara de Diputados, tampoco en el 72 constitucional, de que esto podría pasar ni en el 135, porque esto es reforma constitucional, corresponde o atiende al 135 constitucional, pero lo regresó y la Junta Directiva de la Comisión dijo que no estaba de acuerdo con esto y que iba a volver a enviar el dictamen en sus términos ya como se había votado y aprobado. Podemos ver en medios que por lo menos el caso del empresario Carlos Slim se dijo en contra de esa reforma porque a él le gustaría que se trabajara más, pero que se ganara más, ¿no? Esos son como sus dichos respecto a la reforma. Podemos ver también que se está utilizando como bandera política para decir que cierto grupo parlamentario no quiere discutir esa reforma, en este caso el PAN y el PRI, y que el grupo parlamentario mayoritario sí quiere hacerlo. Sin embargo, dentro del grupo parlamentario mayoritario parece que ya no están tan de acuerdo en que se apruebe el dictamen en sus términos. Yo sí quisiera añadir solamente a este escenario, el día de mañana hay una convocatoria por parte de varias agrupaciones para ir a la Cámara de Diputados y exigir que se discute y se vote el asunto, pero yo sí veo ahí una intención, como muchas de las cosas que pasan, o todas las cosas que pasan en el Poder Legislativo son políticas, pero esto se puede utilizar como una bandera electorera más que algo realmente
que se busque un beneficio para las y los trabajadores. Habría que ver cómo se podría operar. El sector empresarial está preocupado porque dice que no se ha escuchado muchos de sus argumentos por los cuales están en contra de que se reduzca la jornada laboral, y ellos piensan que no es una buena idea, pero parecería como tomarlo como una bandera de, bueno, yo estoy con los trabajadores, quiero que esto se haga, pero ya vimos que los propios aliados dentro de el grupo parlamentario mayoritario o el oficialista, pues ya no parecen estar tan contentos. Entonces, habría que ver cómo concluye este periodo ordinario, este tema del periodo ordinario que parece, insisto, es como el más candente por todo lo que se está viviendo ahí. Hay muchas voces. La semana pasada también cerraron las inmediaciones de Cámara de Diputados para exigir que se abriera el debate y la votación. Voy a ser muy sincero, yo vi una cantidad de personas no tan grande como en otras ocasiones se puede ver, pero sí veo que hay una movilización y, por cierto, una simpatía de algunas legisladoras y legisladores pertenecientes al oficialismo que buscan empujar el tema, y que en realidad, otra vez, la decisión está en su cancha, considerando que la Junta de Coordinación Política se integra por los coordinadores parlamentarios y ellos tienen voto ponderado. Si el asunto se quisiera sacar, sí lo podrían sacar y podrían buscar que la mesa directiva lo pusiera a discusión en estos 2 días de sesiones que se prevén. No sabemos si vaya a ser así. Hasta el día de mañana se reúne la Junta de Coordinación Política, que es la encargada, junto con la Confederación de Trabajos Legislativos, es como una dirección que confecciona los trabajos legislativos o los calendarios de trabajo legislativo, y la mesa directiva para ver si sacan el asunto. Va a ser muy interesante, creo que es de los temas más importantes que va a quedar ahí en Cámara de Diputados. En el Senado pues están los nombramientos que ya hemos visto, y también el presidente de la República el día de hoy dijo o manifestó que iba a mandar una reforma constitucional para desaparecer los órganos autónomos, hablando de cómo mueren las democracias, ¿no? Sí, eso es una gravedad, maestro Ernesto Texcocano, maestro Texcocano Hernández. Bueno, pues aquí en Esfera Legislativa hemos hablado ampliamente sobre la reducción de la jornada laboral de las 48 a las 40 horas. Está en YouTube el podcast, también están en diferentes plataformas de streaming, así que si necesitan un poco más de contexto, los invitamos a que vayan a estas plataformas y se busquen el podcast que tiene que ver con la reducción de las horas laborales. Maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, ¿cómo cierras esta esfera legislativa que ha tenido mucha carnita, que hemos hablado del Tribunal Electoral, esta crisis, cómo terminan las democracias? Lo puso en la mesa el maestro Texcocano. Definitivamente hay que leer el libro. Si bien, como bien dice el maestro Ernesto Texcocano, pues podías estar o no de acuerdo con los autores, sin embargo, bueno, esta reflexión que se hace en este libro, bueno, pues suena muy interesante. Sí, hay que darle una lectura definitivamente. Maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, ¿cómo terminas esta esfera legislativa? Yo creo que todavía hay muchos pendientes en el legislativo y, sin embargo, también es cierto que de repente se les da como una suerte de ocurrencias a los legisladores. Y entonces, más, sobre todo ahora que ya se van y está esta cosa de la productividad de los legisladores, entonces hay que tener mucho cuidado, porque si bien los ánimos son de ya vamos a cerrar el periodo y en teoría en la Cámara de Diputados la última sesión es el miércoles, si hay un poquito más de presión del presidente, pues empiezan con esta cuestión de mover temas. Recordemos, aquí ya hemos hablado también de la reforma de simplificación orgánica y la de simplificación administrativa. Son 2 grandes pendientes que están todavía en la Cámara de Diputados. Ambas son iniciativas del Ejecutivo Federal y lo que pretenden es adelgazar todavía más el Estado y reducirle presupuesto a instituciones o organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Federal, convirtiéndolos en unidades administrativas. Entonces, hay que tener como mucho cuidado en eso, y hay que darle seguimiento al tema del Tribunal Electoral, porque el Senado, de lo más importante que tiene pendiente por procesar,
justo son los nombramientos tanto del INAI como los del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y tener estas instituciones andando es un pasito más a garantizar elecciones más transparentes el próximo año y procesos que sean más justos, por decirlo de alguna manera, sobre todo ante una proyección de impugnaciones que lo que más allá de los dimes y diretes pueden provocar desestabilidad política en el país, y es lo menos que necesitamos en un momento en el que necesitamos rumbo y como unas miras de largo plazo. Definitivamente. Maestro Ernesto Texcocano Hernández, ¿cómo terminas esta esfera legislativa? Se acaba el periodo ordinario, te pregunto, en esta última reflexión tuya, maestro Ernesto Texcocano Hernández, ¿habrá un periodo extraordinario? Híjole, a mí me parece que no hay las condiciones ni tampoco los votos para que pueda ocurrir eso, a menos que alguno de los temas que ya hemos estado comentando pudiera encontrar pues consenso, se podría generar un periodo extraordinario. Yo voy a ser también muy sincero, no creo que exista, considerando que solamente es 45 días más o menos los que se tiene de periodo de receso en donde trabaja la comisión permanente, porque el 1 de febrero regresa otra vez el periodo ordinario. Y me parece que es muy complejo que durante esos 45 días haya alguna serie de consensos, a menos que en el mes de enero, que esté sesionando la comisión permanente, por ahí los grupos parlamentarios en alguna de las cámaras logren destrabar algún acuerdo o tengan la urgencia de legislar en alguna materia, pues sería, pero a muy particular modo de ver, creo que no hay las condiciones para que puedan convocar un periodo extraordinario de sesiones, y pues se quedarían muchísimos pendientes todavía, a pesar de que esto también hay que decirlo, por lo menos en Cámara de Diputados, en el Senado, me parece que esta dinámica no ha permeado tanto, pero en Cámara de Diputados ha habido una serie de pues dictámenes que van en consenso, y esto ha generado que se aprueben un muy gran número de iniciativas que surgen de las comisiones que van en consenso, y esto se pasa al Pleno y puede haber 15 dictámenes a discusión y votación que se van a aprobar porque ya venían en consenso en las comisiones y se turnan a la colegisladora. En el caso de que sean minutas, pues se envían al Ejecutivo Federal, pero es una dinámica que ha estado muy presente tanto en la legislatura pasada por la pandemia como en esta, y pues parece que no tendremos un rezago legislativo tan grande. Sin embargo, como bien lo refiere la maestra Marta Patricia, pues ha habido una cantidad de iniciativas que han presentado que probablemente no lleguen a ser dictaminadas. Entonces, a mí me parece que en ese tenor difícilmente podría haber un periodo extraordinario de sesiones, y sí ha habido una gran cantidad de dictámenes que se han aprobado con esta dinámica. Bueno, ya estaremos hablando la siguiente semana de más temas aquí en Esfera Legislativa. Antes de que se vayan, les quiero contar un chiste a los dos. Yo pienso que es un chiste. ¿Ubican a Eddie Small? ¿Saben quién es Eddie Small? No saben quién es Eddie Small. Bueno, Eddie Small va a ser vocero de la campaña de Clara Brugada. Es un chiste espeluznante. Eddie Small es un personaje, pues... sí, creo que sí lo ubico yo. Sí, claro, muy en redes, ¿no? Sí. Es una cosa espantosa el señor Eddie Small. Me parece que hay incursión en la política y se va a tener que chutar pues todo esta crítica, ¿verdad? Ay, si no saben quién es Eddie Small, búsquenlo. Aquí no hubiéramos hablado jamás, nunca en la vida de Eddie Small. Sin embargo, esta incursión en la política para ser el vocero de Clara Brugada, pues es de verdad un chiste muy, muy malo. Es un pésimo chiste. En vez de mientras, agradecerle a la maestra en Innovación Social y Economía Solidaria, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, tu presencia esta noche aquí en Esfera Legislativa en sectorfm.com. Muchas gracias, maestra. Que descanses.
Muchas gracias, Gerardo. No lo conozco, pero lo voy a buscar. Y nada más decir que no es de gratis, ¿eh? Sí. Si quieres podemos abordar eso la próxima semana. Los números en la lista nominal. No, es que una buena cantidad de votos está concentrado en jóvenes y le están apostando las campañas, le van a apostar fuerte a las redes sociales, que son las que se usan en un cierto segmento de la población, y son los votantes más jóvenes y los denominados millennial también. Oye, pero Eddie Small está distantísimo de ser un joven y de hablarle a los jóvenes. Eddie Small es un sujeto ya bastante cascadito, que ha tenido una historia en redes sociales, bueno, en el medio, sobre todo en el medio de lo que él dice que es moda. Entonces, búscalo, maestra, búscalo, échate un clavado ahí a la ignominia de la vida de Eddie Small, porque chavo no es. Y ya veremos, yo creo que había mejores opciones para una vocería, sin duda alguna, y creo que había mejores opciones de llegar a los jóvenes. Así que, maestra, pues búscalo, y agradecerte infinitamente esta esfera legislativa, y el siguiente lunes estaremos aquí hablando de nueva cuenta. Gracias, maestra. Gracias, buenas noches. Buenas noches, maestro Ernesto Texcocano Hernández, agradecerte infinitamente, y el siguiente lunes será el con el que cerremos este estupendo y maravilloso periodo de análisis aquí en Esfera Legislativa. Todavía tenemos el siguiente lunes y todavía hay quehaceres legislativos ahí en el Congreso. Y en vez de mientras, bueno, pues date ahí una vuelta por la vida de este señor Eddie Small, a ver qué te parece y a ver qué refleja en una campaña que pretende gobernar la Ciudad de México de una persona como Clara Brugada. Amigo, muchísimas gracias y que tengas estupenda noche, maestro en periodismo político. Muchísimas gracias, estimado amigo. Sí, voy a dar ahí una revisada, más o menos lo tengo ubicado, pero pues es una de las consecuencias que tiene ahí nuestro sistema democrático. Y yo creo que en todo el mundo se están haciendo muy fuertes estas personas que se mueven mucho en redes. Y pues muchísimas gracias, un abrazo, y sí, vamos a esperar qué es lo que ocurre esta semana en el legislativo para comentarlo el siguiente lunes. Muchísimas gracias, estimado amigo. Es rock. De la A a la Z. Es sectorfm.com.